Estoy en la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Versículo 4. Versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Señor Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Sí? Cierre sus ojos por un momento conmigo. Señor Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte y queremos escuchar tu palabra, Señor, viva y eficaz, que ella nos edifique, que ella nos consuele y que ella traiga el propósito eterno a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice el verso 4 que hubo un día, diga conmigo, hubo un día, donde se manifestó la bondad de Dios para con nosotros, ¿sí? Y quiero decirle que muchas veces olvidamos ese día y muchas veces subestimamos la oportunidad que Dios nos dio de conocerlo. Quiero que note lo que dice el apóstol Pablo. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros. Mirá que está al lado y decirle, sos producto del amor de Dios. Si Dios no te hubiera amado, no estaríamos aquí. Estamos aquí porque somos aceptos en el amado, dice la palabra. ¿Me está siguiendo? Pero hay tres términos que en esta noche yo quiero exponer y quiero hablarle. El primero se llama regeneración, verso 5. Lea conmigo, dice, de la regeneración, ¿sí? Y luego también en el verso 5 dice, por la renovación del Espíritu Santo. Y en el verso 7 dice, para que justificados por su gracia. Tres términos interesantes. Regeneración, a ver fuerte conmigo. Renovación y justificación. De vuelta, regeneración, renovación y justificación. Ahora note usted que Pablo hace énfasis en estas tres palabras. ¿Por qué? Porque hay una crisis existencial en el ser humano. Hay una crisis existencial en el hombre. Note usted en el capítulo 1 de Tito, por favor. Dice así la palabra de Dios. En el capítulo 1, verso 9, verso 10. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, de los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, hablando de la isla de Creta, donde estaba la iglesia, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué le dice Pablo a Tito? Reprendelos. Porque dentro de la iglesia tenés
gente mentirosa. Tenés malas bestias, ociosos y glotones. Decía el de al lado. ¿Qué clase de pastor era Pablo? Decía el de al lado, ¿qué clase de pastor era Pablo? Y dice, repréndelos duramente. A ver, note usted, y esto lo voy a decir de todo corazón, que la iglesia es el lugar donde están los santos, a propósito. Pero para uno llegar a ese nivel de conocimiento de Dios y de regeneración y de renovación y de justificación, como leíamos recién, uno viene cargando toda la resaca de la sociedad. Uno viene cargando toda la cultura cargada de pecaminosidad y un sistema mundano de hedonismo, de consumismo, de placeres desmedidos, de malas costumbres. A ver, ¿cuánto se puede identificar con lo que estoy diciendo? Todos venimos de ese ámbito, y es aquí en la iglesia donde justamente depuramos todas estas cuestiones. Por eso no es tan desagradable lo que dice Pablo a la luz de lo que Jesucristo hizo por nosotros. A ver, si fuéramos corderitos de la manada, si fuéramos angelitos del cielo, entonces Jesús no hubiera sido necesario que muriera en la cruz. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros muchas veces estamos cargados con todas estas cuestiones de pecado. Y no tenemos por qué ofendernos cuando la palabra de Dios nos confronta y cuando la palabra de Dios nos dice cómo es nuestra naturaleza. Ahora, vuelvo al pasaje de Tito. Dice, nos salvó no por obra de justicia, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa la palabra regeneración? Que somos vueltos a generar, que somos vueltos a ser. La Biblia también lo llama nuevo nacimiento, y todo el que viene a Cristo tiene que tener la experiencia de la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene que ver con una nueva naturaleza. El nuevo nacimiento tiene que ver con una muerte a una vida de pecado y una resurrección a una vida ahora en Cristo. Eso no significa que en el instante que uno acepte a Cristo, uno va a depurar toda su naturaleza, uno va a convertirse ahora en una persona totalmente limpia y pura y libre de pecado. No, bajo ningún aspecto. La regeneración comienza en el corazón del creyente, y a la medida que éste va trascendiendo y caminando en la vida cristiana, eso se va perfeccionando. Por eso Filipenses dice, capítulo 1, verso 6, aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay esperanza, vas a cambiar. Decile a alguno que tenés cerca, hay esperanza, quédate tranquilo. Con lo que hoy luchás, mañana lo vas a vencer. Lo que hoy no podés y parece un imposible, el Señor lo transformará en victoria. De hecho, lo cambió al mismo apóstol Pablo, que era un asesino, un perseguidor de la iglesia, y ahora él dando consejo y diciendo, mirá, decile a todos esos mentirosos, malas bestias, glotones y qué sé yo cuántas otras cosas, que el Señor Jesús manifestó su amor y su bondad, murió por ellos y les trajo regeneración, renovación y justificación. Quiero hablarte ahora de 3 términos legales que están en el capítulo 8 de Romanos, búscalo conmigo. Versículo 33. Es interesante lo que les estoy hablando, no porque otros temas que trate desde el púlpito no sean interesantes, pero yo creo que este es un elemento fundamental, porque hoy la iglesia tiene muchos creyentes dentro de la cristiandad que somos más bien consumistas que personas regeneradas por Él. Es como que hemos trasladado el Evangelio a lo que el Evangelio me puede dar como benefactor aquí en esta vida terrenal, y no como algo que tenga una herencia
eterna en los cielos. Pero mire lo que dice el verso 33, capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Fíjese que aquí está implícito en estos 3 versículos que le leí un proceso judicial. Vuelvo a repetir, en estos 3 versículos se maneja términos netamente judiciales. Aquellos que estudian derecho o la jurisprudencia pueden coincidir con esta palabra, porque primero dice, ¿quién acusará? Acusación. Segundo, verso 34, ¿quién condenará? La condena es una sentencia firme. Y por último, en el verso 35 dice, ¿quién nos separará? Y separación tenía que ver con llevar a un reo apartado de la sociedad por haber cometido algún delito. Vale decir entonces que Pablo se está manejando con 3 elementos que tienen que ver con lo legal, con lo judicial. Primero, acusación, imputación. Segundo, un procedimiento legal donde se condena al reo. Y tercero, donde el reo recibe una pena o una condena. ¿Me está entendiendo? Ahora, qué increíble que nosotros le tenemos miedo a una carta documento, le tenemos miedo a un juicio oral y público, le tenemos miedo a una citación de un juez terrenal, pero no le tenemos tanto temor a la cuestión legal que tiene que ver con el trono de Dios, al cual todos, dice el apóstol Pablo, compareceremos algún día. Claro que aquí Pablo está haciendo una defensa y una apología de los que son escogidos por Dios. Pero usted y yo estábamos en esta condición. Volvamos a leerlo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora no nos puede acusar nadie porque Dios nos escogió. ¿Pero qué significa acusación? Imputación. ¿Cuántos escucharon esa palabra? Te dicen, estás imputado. Estar imputado en realidad no es nada, o sí es, pero tiene mucho peso la palabra y no dice tanto. ¿Qué es estar imputado? Yo señalo a alguien y digo, quiero que se lo investigue por tal o cual delito. Ese delito se tiene que comprobar. Pero mientras tanto, ¿la persona es inocente? Sí, pero está imputada. Quiere decir que está acusada de algo. ¿De qué estábamos acusados nosotros? De vivir a espaldas de Dios, de haberle dado la espalda toda nuestra vida, de no obedecerlo, de no amarlo, de no rendirnos a Él, de hacer nuestros propios caminos, los cuales eran caminos de muerte, ¿sí? De violencia, de envidia y de todo cuanto hecho despiadado podamos hacer los hombres. Pero segundo dice, ¿quién es el que condenará? La condena ya tiene que ver con una sentencia firme. Dice la historia que el evangelista George Whitefield pasaba por un campo abierto y a unos pocos kilómetros vio un hombre que le estaban preparando el cuello para la horca. Y se detuvo porque ese hombre estaba a punto de morir por un delito cometido. Y él dijo, pensar que si yo no tendría a Cristo en mi vida, yo podría estar en el lugar de ese hombre. Hermanos queridos, nosotros nos escandalizamos por los delitos comunes, nos escandalizamos por los reos que están detrás de las rejas, pero quiere que le diga una cosa, nosotros éramos tan delincuentes delante de Dios como aquellos que hoy la justicia terrenal se le ha aprobado un delito. Dice el libro de Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Usted está entendiendo de la condición de la cual Dios nos rescató? Mirá al de al lado y decirle, fuiste alguien regenerado.
Fuiste alguien a quien Dios rescató, a quien el Señor absolvió, a quien alguien vino y pagó por tu condena. ¿Quién fue el que pagó la fianza? Por eso estamos libres. Si Jesús no hubiera pagado por nosotros, nosotros caminamos bajo condenación. ¿Se da cuenta el sentido de la Navidad? ¿Se da cuenta que la Navidad es más que los villancicos, que el pan dulce y la sidra, que Papá Noel y que los regalos, que el arbolito y que la familia en casa? La Navidad tiene que ver con el nacimiento de un Salvador, de alguien que estuvo dispuesto a vestirse de estos harapos de carne y de miseria y de los rigores de la naturaleza humana para salvarnos, para decirle al Padre: Padre, yo voy a pagar por todo lo que ellos hicieron, me voy a vestir de su naturaleza y me voy a hacer hombre de pecado, no habiendo pecado jamás. Voy a cargar la culpa sobre mí y voy a pagar esa sentencia. Por eso el apóstol Pablo va a decir ahora: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Verso 33. Dios es el que justifica. Ahí está la palabra, el término legal: justificación. Y esto usted se lo tiene que aprender. Y la recomendación de Pablo a Tito era: quiero que insistas en esto con firmeza. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica, no es una religión más. No es ser parte de un grupo social piadoso. No es formar parte de una membresía de un lugar para identificarme con personas de bien. No es un centro filántropo ni altruista que hace bien a la sociedad. Es el conjunto de los redimidos y de los salvados por la sangre de Jesús. La reserva moral no está en el Congreso, la reserva moral no está en las universidades, la reserva moral no está dentro de los conventos, está dentro de la iglesia de Jesucristo que Él ganó con su propia sangre. Amén, amén y amén. Ahora, yo pensaba, dije, pobre Tito, que le tocó ser pastor en Creta, y que Pablo le dice: mirá, todos esos sinvergüenzas que tenés en la iglesia, Dios los amó. Volvamos a Tito, capítulo 3, verso 4. Nos salvó, verso 5, no por obra de justicia. Ahí está ese término legal. Le hablé de imputación, le hablé de sentencia firme o condena, le hablé del reo que es apartado, separado o condenado para cumplir la pena. Le hablé de 3 términos legales y ahora le estoy hablando de justicia. ¿Qué era justicia? Para la jurisprudencia romana, que es donde nacen todos nuestros derechos, era dar a cada quien lo que merece. Cuando hablamos de dar a cada quien lo que merece, siempre pensamos en los más desprotegidos. Y bueno, este necesita, hay que darle justicia social, alimentos, salud, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de dar a cada quien lo que merece, al que bien se le da el bien. Pero según la Biblia, al que mal también hay que darle el mal. ¿Sí? Y lo más interesante, en el capítulo 3 de Romanos dice: no hay justo ni aún, no hay quien haga el bien, sepulcro abierto su garganta. Dice que estamos sentados como la serpiente arriba de los huevos del áspid. Mire el concepto que tiene Dios de nosotros. Dice Deuteronomio: Jehová está indignado y enojado con el pecador todo el día. Ese es el concepto que Dios tiene. Por más bonito que seamos, por más bien que vistamos, por más refinados o ocultos que seamos, el concepto que Dios tiene del hombre es la depravación humana. Por eso es necesario Cristo.
Sin Cristo estamos perdidos. Sin Jesús estamos condenados, imputados, acusados y separados. Pero Cristo hizo que seamos justificados, regenerados, renovados, lavados, y ahora ya no nos ve como pecadores, sino que nos ve como hijos de Dios, como herederos y como coherederos en Cristo Jesús. Un heredero es alguien que recibe algo directo de sus primogenitores, ¿verdad que sí? ¿Y un coheredero quién es? Jorge dice alguien que comparte la herencia. Y si dice que somos coherederos con Cristo, ¿no será que Dios está diciendo que todos los privilegios que tiene Cristo como el Hijo de Dios nos corresponden? Ay, denle un fuerte aplauso. Tito 3:7, mira lo que dice. Para que justificados por su gracia, que es lo que no merecemos, la gracia es un regalo inmerecido, viniésemos a ser, ¿qué cosa? Herederos, conforme a la esperanza de la vida. ¿Cuál es la herencia entonces que nosotros perseguimos? La vida eterna. Las cosas terrenales, la vida eterna. Porque podemos tener todo aquí abajo, económicamente hablando. Podemos tener buena casa, podemos tener buen trabajo, un buen seguro social, garantizados los hijos, sus carreras, su futuro. Pero si no tenemos vida eterna, ¿sabe cuántos ricos hay que lo único que tienen es plata? Lo único que tienen es plata. Usted diría, bueno, es lo único de esto de todo. No, no tienen a Dios, no tienen la vida eterna, no tienen herencia en los cielos. Nosotros podemos ser unos pelagatos aquí, ¿o no? Pero tenemos, dice la Biblia que yo tengo calles de oro. Tengo ventanas que están cimentadas sobre carbunclo, ónice, piedras preciosas. ¿Leyó Apocalipsis? Yo cuando leo digo, mirá todo lo que tengo, mirá. Ese es un barrio privado, la Nueva Jerusalén, que solamente entrarán los escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que este es el título de propiedad. Pero vuelvo a repetir esto. No lo merecemos, pero Dios nos dio. No nos corresponde, pero Cristo vino y nos hizo ese favor. Y dice el verso 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Porque usted lo tiene que aprender. Y usted lo tiene que todo el día meditar. Y cuando le viene un pensamiento de desánimo, y cuando le viene turbación, cuando le viene conflicto, cuando usted está rodeado de temores, esto tiene que ser su consuelo. ¿Cómo hubiera estado yo si no estaría Cristo en mi vida? ¿Cuál hubiera sido la expectativa o mi expectativa hacia el futuro? ¿Dónde iba a ir yo a parar? ¿Qué iba a ser de mi alma? ¿Qué iba a ser de mi vida? Por eso Pablo dice, insistí con firmeza, porque estas son verdades eternas. Hoy estamos, mañana no sabemos, pero si mañana no estamos, nos llevamos esto. Y dice algo más, para que los que creen en Dios, ¿cuántos creen en Dios aquí? Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Verso 9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley que son vanas y sin provecho.
¿sí? Hay veces uno se enreda en cosas de la palabra que no tiene realmente provecho. Los judíos en este tiempo, judaizantes, querían ellos demostrar a través de toda una larga línea genealógica que por ser hijos de Abraham, ellos eran herederos de las promesas. Mire, a mí no me importa si usted nació en el Evangelio, a mí no me importa cuál es el legado religioso suyo, no me importa cuál es su trayectoria, no me importa nada. A mí me importa que usted sea una persona regenerada, una persona renovada y una persona justificada en Cristo Jesús. Lo demás no sirve de nada. Y en estas cosas nos tenemos que ocupar. Cuando uno se ocupa de vida eterna y cuando uno se ocupa de la salvación y de todas estas cuestiones que tienen un peso y una garantía extraordinaria, todo lo demás pierde brillo. Todo lo demás se opaca ante estas grandes verdades eternas del Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un mensaje de esto? Usted que anda por las redes sociales y que seguramente ve canales de televisión extranjeros, cristianos y demás, emisoras cristianas, internet y todos los medios de comunicación. Si nuestro evangelio a lo mejor volviera a sus raíces, la palabra de Dios, a la sana doctrina, a estas verdades eternas, a lo mejor no tendríamos un evangelio mucho más poderoso en nuestra sociedad, que transformaría corazones, que transformaría vidas, hogares, realidades. ¿No será que nuestro evangelio es demasiado laxo, demasiado prometedor, demasiado de oferta y tan liviano y tan disoluble que no produce ningún efecto? Si no, mire, nosotros hay veces ponemos un culto de oración y son unos pocos los que están. Ahora, ponga un concierto donde viene un cantante cristiano de renombre. Se abarrotan los estadios, se venden entradas, no hay plata para nada, pero cuando hay que comprar una entrada para ver un concierto, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el Evangelio? ¿Qué pasa con las estrellas? La única estrella que yo conozco en la Biblia es aquella que guió a los Reyes Magos y los llevó a Jesús. Este es el evangelio que tenemos que predicar. Este es el evangelio en el que tenemos que insistir. En que sin regeneración, sin un nuevo nacimiento, sin una transformación de vida, no hay vida eterna. No hay vida eterna. Talentos puede haber, espectáculos puede haber, pero no hay esencia de espíritu, no hay vida de Dios detrás de todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Yo quería que usted pase una Navidad feliz. Dígale al Señor, Señor, que tu nacimiento haya valido la pena en mi vida. Que tu nacimiento haya valido la pena. Me gustaron las palabras de Spurgeon. Si Él nació en un pesebre labrado en la roca, ¿por qué no habría de venir a habitar en estos corazones de piedra?